Seguimos con María Verdial, que está haciendo un análisis de amigo, enemigo o todo lo contrario. Sí. Fíjate, hay una diferencia entre enemigo y adversario. Esta categoría es importante porque vamos a analizar al gobierno. El gobierno juega, fíjate, después de la elección presidencial, donde anuncian la reelección de Maduro, ponen inmediatamente la elección parlamentaria y otra ganan y ponen la otra al ladito, porque el gobierno juega duro. Pero el gobierno está inmerso en la geopolítica. No juega carrito. Sí, no juega carrito. Pero el gobierno está inmerso en un cuadro de intrigas y conspiraciones. Yo estoy convencido que contra el dólar hay una política de subirlo, inflarlo adrede. Aparte del miedo que hay, que produce la desconfianza por el destino del país, lo de Chevron y todos esos miedos que tiene el venezolano sobre el futuro, hay unos bichos que se aprovechan y yo sí creo que sí, hay unas maldades. Porque la geopolítica, la CIA, la KGB, todo eso existe. Y que se metan en tus computadoras y que espionar, todo eso existe. Eso no es mentira, eso no es una película de ficción. Pero tú no puedes ver al gobierno como enemigo, porque es el gobierno. Si eres enemigo, tienes que hacerlo de María Corina. Llama a que lo tumben y entonces te van a meter preso y te metes en una guerra y tiros y bombas y cosas de esas. Si lo catalogas como enemigo, si lo pones como adversario, tienes que entenderlo y tratarlo como político, que es lo que yo he venido a sostener. Estos son unos políticos. No es que son malos ni son buenos, sino son políticos. Y lo que hacen corresponde a diseños estratégicos que tú lo que tienes que es descifrarlo. Y si nos vamos a meter en el juego de PlayStation con el gobierno, ¿cómo lo calificamos? Bueno, a mí no me gusta catalogar a nadie de enemigo en la política. Pero los hay. Bueno, pero enemigo es como muy duro, muy duro. Bueno, yo creo que después de lo que hablamos en el corte anterior, de lo que sucedió, había que ver cómo se cataloga. Pero el tema, por supuesto, que el gobierno tiene una forma de hacer las cosas y la oposición tiene una forma de responder, que además el gobierno conoce. Entonces, en eso se apoya precisamente para las estrategias que desarrolla. ¿Qué quiero decir? Después de los resultados de ahorita, del 25 de mayo, bueno, lo lógico era pensar que las elecciones de alcaldes y concejales, que además son las últimas elecciones, si hay una reforma constitucional, que yo en este momento ya hasta la pongo en duda, porque después de tener control, pareciera que a lo mejor no va, o por lo menos está en el congelador. Se ha dicho que para la próxima Asamblea Nacional, pero no va a haber más elecciones por lo menos en 4 años, después de estas elecciones. Entonces te queda en lo que es una sequía electoral. Y la oposición hemos tenido, y voy a ponerme en primera persona, aunque no tengo mayor responsabilidad de eso, solamente trabajamos para el tema electoral. No se construyen alianzas, no se consolidan alianzas como tal, sino que se hacen en base solamente a acuerdos electorales. Y por lo tanto duran lo que son los acuerdos electorales hasta que se dan los procesos. Yo creo que estas elecciones convocadas, las elecciones pasadas fueron, yo decía que los Juegos del Hambre. Ahorita vamos a los Juegos del Hambre 2. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque precisamente no hay reglas claras. Ayer se anunciaron las elecciones y hoy tienes que postular los autorizados para postular, valga la acotación. Bueno, es un cronograma muy apretado, por supuesto que no es necesario hacer las elecciones en ese sentido. Yo como opositora participacionista a ultranza, defensora de la participación y del voto como protesta, como todos los instrumentos que usted quiera, pero yo voto en todas las circunstancias. Creo que debería revisarse el cronograma electoral, o sea, no es necesario hacer de manera nuevamente atropellada un proceso electoral como son las alcaldías y los concejales, que quizás, a pesar de todo, tengan mayor participación, y con esto concluyo, porque a los ciudadanos les importa un poquito más lo que es el alcalde, que lo ven mucho más cercano, porque la desconexión con los cargos diputados, gobernadores, creo que es más grande que la que puedan tener los alcaldes y concejales. Ajá, fíjate. Ponerse a quejar, ay, el gobierno me sacó ventaja y esto está utilizándola para ganar todo. Le digo, ay, ¿qué querías tú? Porque no, que el gobierno te va a regalar unos diputados, siempre está, y el gobierno no regala ni agua. El gobierno no regala nada, ni cede espacios de nada. Porque así es la política. Bueno, pero eso además, ¿a quién le hace un flaco servicio? A quienes pusieron con todo en contra
su nombre, participaron a pesar de la adversidad con una campaña durísima en contra de lo que era la participación y bueno, obtuvieron unas posiciones que sirvan o no para mucho, para nada. Ojalá se reactive un diálogo sincero a favor del país en este nuevo escenario político. Ajá, entonces, fíjate, si tú quieres ganar alguna alcaldía, porque si tú ves los porcentajes electorales, con lo que pasó ahorita, no se gana nada. No se gana nada. Entonces, pero tú tienes 125, 130. 127 sí, alcaldías. ¿Cómo las retienes? Vamos al diseño del juego, porque estamos jugando, ¿no? Hay dos argumentos que deberías pensar para tu diseño estratégico. El primero es que la gente te dice, y es allí donde está la abstención real, cuando tú vas en campaña, usted viene aquí y no regresa más. Así es. Eso me lo dijeron sí, te lo N dice, veces. porque la gente desconfía de los políticos. Es el primer argumento que tienes que saber. Y el segundo argumento que tienes que ver es que la gente, es que si no van unidos yo no voto. Esos dos. Ahora, ¿con quién te puedes unir en esas elecciones que vienen ahorita? Porque con María Corina te puedo ir, porque María Corina es casi enemiga. O sea, contrincante es poco, pues. No se une con nadie. Sí, no se une con nadie, además es dura y te empuja. Como molió a Manuel Rosales en los días aquellos de la campaña y te demuestra. María Corina, cuando yo digo, ¿María Corina es buena o mala? María Corina, a mi juicio, es mala. Es mala porque tiene una visión de la política muy dura, muy insensible, muy perversa. Y entonces el que se lía conmigo es como esas mujeres que dominan a los hombres. Que les pegan. Que les pegan. Ajá, ¿con quién te aliarías tú? No, pero, ¿Y cómo harías tú con el primer argumento de que los políticos no sirven para nada? Bueno, lo primero es que estas son unas elecciones locales. Lo primero es que como sectores opositores pedir que se haga un cronograma menos atropellado como el que acaban de lanzar. Que se logre o no se logre, eso es otro tema. Pero lo pides. Eso es otro tema, pero lo pides, lo exiges. Mira, vamos a participar, pero bueno, déjame respirar. Ahora, si te dejan o no te dejan respirar en el juego, es otro. Vamos a ir al corte. Ya vamos a ir al corte. Y seguimos con la misma preguntita esta que es clave porque estamos jugando en PlayStation.